Bien, cordial saludo. Me presento, soy John Freddy Reynoso. Estoy aquí con la compañera Luz Díaz. Vamos a hablar sobre lo que es la apropiación sistémica de la etapa 3 del curso de Psicología Política, en donde vamos a empezar a hablar, a darle respuesta a una pregunta muy válida que es la de qué manera la socialización política construye la subjetividad política y tiene la capacidad de determinar al sujeto político. Para esto, pues vamos a hacer un pequeño conversatorio. Nuestra compañera Luz va a iniciar con la primera fase de este conversatorio. Ya posterior a eso, pues le daremos una secuencia y una culminación. Compañera, buenas noches. Buenas noches, John. ¿Cómo estás? Bien, Bueno, como te lo acabas de decir, vamos a iniciar con este conversatorio, respondiendo la pregunta acerca de la materia de psicología política, la siguiente actividad. Entonces, podemos decir que en cuanto a la socialización política, hace alusión al proceso de introversión de normas, de valores, de esquemas y pautas de conducta que un individuo desarrolla y que va en relación a su contexto social. Entonces, ahí podemos decir que la política, en cuanto a la política, hace alusión a varios mensajes, ¿no? Es lo que tú quieras comunicar a la sociedad, porque ahí fácilmente habla de la subjetividad política. Entonces, recordamos que en un principio era un reflejo de sociedad y el individuo proyectaba las normas, los valores, así como los esquemas de interacción de la sociedad, sin poder ciertamente significar, darle un sentido a un contexto. Sin embargo, hoy en día, el individuo, a pesar de ser parte de una sociedad, influye de la misma manera sobre el individuo, tiene la posibilidad y la facilidad de darle un nuevo significado como proyección más crítica, analítica, como un sujeto de cambio, ¿verdad? claro, John, ¿qué opinas? así es. Tienes toda la razón. De todos modos, pues hay que ver que pues todo es cambiante, ¿no? De acuerdo a cada época en la que nos estamos viendo, pues en las épocas anteriores no teníamos de pronto el uso de las redes sociales ni esos, como ese tipo de propaganda tan amplia que se le podía dar a lo que es la socialización política. Y pues obviamente todo esto hace parte de lo que es el comportamiento y la conducta del ser humano, cómo él afecta y se ve afectado por su entorno social, cultural, familiar y demás. Claro que sí, lo que tú decías, las redes sociales, así como se puede informar, también hay mucha desinformación en cuanto a esa pequeña, esa comunicación tan importante, porque pues hoy en día el tema de las plataformas, puedes decir lo que realmente es cierto o no y lo que pueda ser creíble, Claro, ¿verdad? sí, claro. Sin olvidar también de que, por ejemplo, hoy en día contamos con hoy sí en día aplica lo de que el pajarito me dijo, con ese Twitter Sí, que la política prácticamente se está haciendo ahí, todo lo que tiene que ver con política, expresión, todo se está dando prácticamente por ese tipo de redes. ok. Entonces, continuamos con la siguiente. Mm, También podemos decir que el hombre necesita vivir en grupo. Eso indica que su individualidad como individuo influye a sus semejantes desde sus propias iniciativas. Podemos decir que lo que tú decías ahorita de los espacios, ¿no? Hay espacios en cuanto a la religión, la familia, la sociedad, la política, etcétera, perdón, que es donde se recibe una influencia muy grande, porque son dividir qué piensa cada uno, ¿no? Y como cada persona es un mundo pequeño, o cada persona tiene un mundo diferente y una forma diferente de pensar y de comunicar. Al decir nosotros,
que el ser humano es sociable por naturaleza, podemos inferir que se refleja desde la socialización política, necesitando así interacción con grupos con los cuales comunicarse y dialogar sobre las ideas adquiridas y desarrolladas en el tiempo. Como coincidir en la ideología, ¿no? Como tú coincides con lo que yo pienso, pero también podemos debatir cada punto de vista, ¿verdad? Claro. Sí, de hecho, lo que entendíamos era que supuestamente no, lo que se entiende es que, por ejemplo, así como yo puedo llegar a influir de acuerdo a mi punto de vista, mi perspectiva, mis conocimientos, obviamente tú también vas a poder influir en mí y prácticamente estamos influyéndonos mutuamente teniendo en cuenta que somos parte de una sociedad y pues que esto es a nivel subjetivo o a nivel bueno, a nivel subjetivo va muy de la mano con la ideología, las creencias, con lo que nos han inculcado y demás. Eh, bueno, es claro cuando dice que el ser social, el ser humano es sociable por naturaleza, nosotros estamos dados mucho a estar todo el tiempo, eh, que hablando, comunicándonos y obviamente estar ahí todo el tiempo en conversaciones sobre temas específicos. Ok, que eso hace parte de una construcción de ideas. Claro. Ok, continuamos. Continúa yo. Listo. Ok, bueno, ¿eso qué quiere decir para nosotros? Bueno, eso quiere decir que desde la socialización política cada persona construye su identidad y obviamente una subjetividad de la realidad. Es decir, yo desde mi punto de vista puedo pensar que algo es bueno o algo es malo y puedo llegar a replicar esto a nivel de sociedad tratando como de insertar mis ideas y al mismo tiempo retroalimentarme por las mismas, que era lo que hablábamos en el punto anterior. Esto es lo que nos convierte en últimas en un sujeto político. Nuestros propios pensamientos, nuestros propios criterios, nuestra percepción sobre cómo va a ser, percibo yo la situación, cómo percibo yo las cosas y obviamente pues que esto tiene unas particularidades o unos escenarios tanto a nivel personal particular como colectivo. Eso es básicamente lo que quiere decir. Que es como influir en tus ideas, es como decirle a esa persona o a esas personas que tú quieres comunicar, es así y así tienen que hacerlo, Claro, ¿verdad? O sea, es algo como que hacerlo creer si no es creíble. Eso total, es, ¿qué es lo que tú quieres comunicar políticamente? La influencia política a la exacto. sociedad. Ok, continuamos. Bueno, volviendo a lo mismo, entonces decíamos que cuando nosotros decimos que es un sujeto político, pues decimos, bueno, hay que tener en cuenta qué es el contexto global mío como persona, cuál es el contexto global general como comunidad y obviamente no solamente es el punto de vista mío y lo que yo digo. El tema a veces suena como redundante porque es mucha la información que va muy de la mano. Por ejemplo, nosotros podemos pensar en la impunidad con referencia a una situación específica. Eso puede afectar de pronto mi forma de pensar con referencia a la justicia, con referencia a lo que yo creo. Puede influir de pronto sobre lo que yo considero a nivel social o cambiar mi perspectiva de lo que yo considero es la sociedad en la que me desenvuelvo. Y obviamente eso tiene que ver desde cómo he sido yo criado, con qué ideas y con qué pensamientos he estado yo durante el transcurso de mi vida. Eh, la socialización de la subjetividad política también es determinante en el ser humano porque me lleva a tomar decisiones de acuerdo a los comportamientos que yo tengo y eso es lo que a mí me permite de pronto hacer un discernimiento sobre lo que es bueno o malo. Pero que es bueno o malo, obviamente eso va amarrado a lo que yo pienso, al contexto con el que yo he sido criado, la influencia que la sociedad está teniendo sobre mí, que mi familia tuvo sobre mí, que la religión ha tenido sobre mí, y obviamente si lo vamos a llevar al ámbito político, pues la creencia, la ideología y todo lo que tiene que ver, que era, por ejemplo, algo que nos mostraban en las lecturas sobre los jóvenes desmovilizados aquí en Colombia.
Ok, sí. Es como a quién también le quieras informar, porque hay que ver que es como estratos, ¿no? Cuando algún político se quiere lanzar, entonces ya sabe a qué grupo va a intervenir, que entonces Eh, son como los de bajos recursos, bueno, es cuando hacen las promesas y demás. Entonces, ¿a qué grupo va a impactar? Entonces, si yo estoy en esa conversación o escuchando esa charla, yo decirle, yo necesito porque yo soy de ese grupo social. ¿Cómo impactas tú? ¿Cómo quieres llegar a impactar para que de alguna u otra forma sea creíble tus promesas o lo que prometes en cuanto a eso? Podemos decir que eso es el impacto que él va, que quiere lograr en esa sociedad. Sí, exacto. Y pues de aquí podemos sacar como conclusiones que prácticamente nosotros estamos siendo influenciados e influenciamos de acuerdo a esto, y es lo que nos vuelve a nosotros un sujeto político, de acuerdo a la subjetividad y a todo lo que tiene que ver el entorno social en el que nos desenvolvemos. Que es como generar emociones y sentimientos, como, bueno, tú necesitas, entonces le vamos a dar esto. Bueno, Exacto. me parece interesante este tema porque abarca muchos campos y muchas, es muy subjetivo políticamente hablando, ¿no? Claro, toma diferentes puntos de vista. Ok, John, me parece interesante este tema. Eh, Abarcamos de todo un poco, porque ahí hablamos de lo político, tanto cómo impacta psicológicamente a las personas, a la sociedad, a quien quiera comunicar, y cómo llegar a esa persona para convencer de una u otra forma. Así es. Ok, John, fue una charla muy amena. Igualmente, Luz, fue un Gracias placer. por tu participación, por hacer parte de este grupo. em, y muchas gracias, compañeros, tutor, que tengan un feliz día, una feliz Vale, semana.